¿Qué tal? Saludos. Ya estamos con todos ustedes. Ya iniciamos este tiempo donde nos adentramos de lleno en lo que es actualidad, pero esa otra actualidad como mucho más lúdica. Dicen que la música es el lenguaje universal. También dicen que la música amansa las fieras, pues da la impresión que tal como está el país, todos los músicos deberían de estar tocando. Vamos a comenzar, en efecto que sí. Hoy nos vamos a adentrar justamente en el mundo de la zarzuela, en algo tan nuestro como es ese canto que, sin ser llamado el bel canto, nada tiene que envidiarle. Son muchísimos grandes compositores los que han compuesto, los que han escrito, los que han volcado muchísimo tiempo de su vida a componer zarzuelas maravillosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de música, de zarzuelas, de dirección de música, de componer, de adentrarnos en un mundo siempre tan fantástico, siempre tan maravilloso. Y para tal fin, lógicamente, tenemos entendidos en la materia, no podría ser de otra forma. Le damos la bienvenida nuevamente a Héctor Plácido Giner. No es la primera vez que visita los estudios. Buenos días. Buenos días. Buenos días y gracias por este tiempo que vamos a compartir. Siempre un placer adentrarnos en la música. Igualmente. Y también la bienvenida para Jorge Páez, que él es barítono dentro del mundo de la lírica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días y gracias por visitarnos, por compartir estos minutitos en Radio El Campello. Gracias a ti por tu invitación. Y bueno, pues la verdad es que seguro que les pueden conocer más o menos. Vamos a hacer una breve introducción de Héctor Plácido Giner. Les podría comentar que él es compositor, en la actualidad es director de diferentes corales dentro de lo que agrupaciones de corales musicales en la provincia de Alicante. Y de una forma muy particular, por lo que afecta a El Campello, director de la coral de mayores del Campello. Asimismo, ha llevado a cabo diferentes composiciones. Viene ya de una familia de compositores, hay que recordar a su señor padre, un gran compositor de mucha mel. Y bueno, de tal palo, tal astilla, ¿no, Jorge? Héctor. Correcto, viene de familia. Mi abuelo, incluso más que mi padre, era mi abuelo ya. Mi abuelo era músico y era clarinetista, y de ahí surgió luego mi padre, que empezó con la música, y luego por circunstancias, la época y demás, tuvo que derivar a sus temas laborales y demás, a trabajar, a sacar a la familia adelante, y tuvo que dejarse de una forma profesional la música, pero nos inculcó a todos el amor a la música, nos inculcó que estudiáramos música, que fuera nuestra profesión, y aquí estamos. Y aquí estamos. Yo recuerdo en una ocasión que me comentabas aquella magnífica habanera de Guardamar, puede Eso ser, es, correcto, ¿verdad que sí? Correcto, que hemos cantado muchísimo en la coral. Ya le ha tomado forma y se está escuchando, ¿no? Correcto, hemos cantado muchísimo esa habanera en la coral. Es una habanera que compuso hace muchísimos años mi padre, que como muchas cosas que a veces pasan, no a mí, ni a mi padre, ni a casi todos los compositores, que hay muchas composiciones que no trascienden por las circunstancias que sean. Fue una habanera que se quedó en el cajón durante muchos años, luego creo que fue hace más de 20 años que la compuso mi padre. Después la saqué yo y la estrené con la coral, vi que tuvo un resultado muy bueno por parte del público, gustó mucho, es muy melódica, muy romántica, muy bien. Y a partir de ahí pues llevo cerca de 7-8 años haciéndola con la coral, sí. Bueno, pues naturalmente que continuaremos hablando de música con Héctor, que de otra cosa también podríamos hablar posiblemente, pero vamos a hablar de algo que sabemos que le gusta muy mucho y que además hace muy bien, como es el mundo de la música. La verdad es que, Jorge, un placer tenerte en los estudios y que nos hables de esa dilatada y larguísima andadura también en el mundo de la música como cantante de la lírica, no como barítono. Hay que decir que Jorge Páez nos visita, bueno, llegó hace ya 14 años a España, procedente de Venezuela, pero ya en su bellísima Venezuela, digo bellísima porque es una tierra realmente exuberante, yo me diría esa palabra. Eso es. Ya andabas en el mundo de la música, ¿no es así? Sí, correcto. Pues yo desde niño ya cantaba a todas horas, la verdad. Siempre he tenido la vocación de cantar y he sido un poco el bicho raro de la familia, en el sentido de que he sido el único músico de la familia. Yo he iniciado el ciclo
de los músicos en la familia, porque mis sobrinos, algunos sí ya salen con dotes de cantar, pero ni mi padre ni mi madre lo hacían ni siquiera de manera amateur. Todo esto desde niño empiezo yo con la inquietud a estudiar formalmente, y una vez que entré en el coro, que descubrí todo lo que es la música lírica, pues me fui enamorando de esto hasta llegar a hacer clases individuales y formarme dentro de lo que es la ópera y la zarzuela posteriormente. Sí. Pero bueno, ha sido un camino lleno de satisfacciones, quizá un poco prematuro, porque yo estrené mi primera zarzuela a los 22 años, que por cierto fue Los Gavilanes, romanza con la cual estoy abriendo mi espectáculo, el último que hicimos, que vamos a repetir dentro de poco, Zarzuela sin Fronteras, ya hablaremos un poco de ello. Pero ha sido una carrera prematura, pero lleno de muchos retos y de muchas cosas maravillosas, de las cuales uno va valorando después con los años los grandes privilegios que has tenido de interpretar estos estilos y de luchar porque no mueran, además. Nos comentabas de que ya en Venezuela pues colaborabas, trabajabas con algunas compañías que visitaban de España, de tu país, ¿no? Sí, sí. Justamente con las personas que más me involucré en Caracas, en la capital, fue con María Francisca Caballer, que justamente es valenciana, tiene incluso una marina grabada con Alfredo Kraus. Ellos, como españoles inmigrantes, fundaron allí su compañía, y con ellos aprendí muchísimo de la zarzuela, y ahí fue donde empecé a enamorarme de este género. Y con ellos estrené varios títulos y varias cosas, de manera que cuando yo vine a España yo me vine enamorado un poco de este género. Sí. Por cierto, qué curioso, ¿no? ¿Cómo se da esa circunstancia de que Héctor Plácido y tú, Jorge, pues pensáis aunar esfuerzos y crear pues un espectáculo, yo afirmaría tan bonito, tan interesante como el que en la actualidad lleváis a cabo? ¿Desde cuándo esto? Pues ha sido una feliz coincidencia. Realmente hacer un concierto en el que nos encontramos, y creo que el universo ha confabulado para que nosotros conectemos y hagamos nuestros proyectos independientes. Para mí ha sido un privilegio, una maravilla, porque creo que no solo a nivel musical, sino a nivel de conceptos, a nivel de espiritualidad, en cuanto a la visión de la música, nosotros tenemos muchas similitudes. Y eso es muy importante, porque a todas estas, la música, si no viene de una energía, de una sinergia, creo que se queda a mitad de fin. El fin de la música siempre tiene que ser llegar a los corazones de las personas que escuchan. Nosotros somos artistas porque somos creadores, pero también somos difusores de una energía que mejora a las personas desde el punto de vista que nos va a ver, que interpretar, sea cual sea de los estilos. Y yo creo que en esa onda nosotros estamos en el mismo concepto. Además de eso, también coincidimos en que amamos la zarzuela. De hecho, el maestro ya hablará de eso, pero él tiene incluso algunas composiciones en donde también está la zarzuela implicada. Y bueno, yo creo que son muchas coincidencias en todos los aspectos que han hecho que nosotros pues prácticamente hagamos un engranaje perfecto, casi perfecto. Casi perfecto. Sí, decía Jorge lo de el concepto, ¿no? Que es curioso lo de que ha citado Jorge a lo del universo, ¿no? Cosas que las que creemos, ¿no? Hay ciertas energías que a veces confabulan, ¿no? Para que se den las circunstancias, ¿no? Y creemos, y creo que a los dos nos pasa, los dos nos conocimos en unas circunstancias por un trabajo en concreto, nos conocimos y tal, y desde el primer día, y es verdad, lo tengo que admitir, desde el primer día hubo conexión, hubo mucha química, mucha armonía entre los dos, y no solamente ya por algo profesional, y por algo que esto trasciende. Zarzuela sin Fronteras sí es de alguna forma es un trabajo que hacemos y tal, de forma profesional, pero que ante todo es algo mucho más allá, algo incluso que me atrevo a decir algo espiritual, ¿no? A nosotros dos nos unen muchas cosas ya, ¿no? Entonces, en eso lo intentamos plasmar y lo intentamos transmitir a los demás, sobre todo nuestra pasión por la música y por la vida. Bueno, hablando de ¿qué proyectos es el primero? El de Zarzuela sin Fronteras, habéis hecho anteriormente algo. Digo el de Zarzuela, hago mención
el musical de Zarzuelas sin Fronteras, porque tuve ocasión de que, bueno, me invitó una amiga y estas cosas, y mi sorpresa fue, digo, pero este chico yo creo que es Héctor. Claro, conforme iba pasando el tiempo, digo, sí, es Héctor, decididamente. De ahí que haga mención a este espectáculo que tuvimos ocasión de contemplar, admirar en las Cigarreras no hace mucho. ¿Habéis hecho algo más? ¿Es esto lo que estáis desarrollando? Este es nuestro primer proyecto individual, aunque ya habíamos trabajado en otras cosas por otros medios. Nuestro proyecto individual, nuestro estreno como proyecto individual, pero curiosamente cada vez que nos reunimos a ensayar este proyecto empiezan a llover ideas, porque hay mucho repertorio por hacer, por rescatar, repertorio que la gente por no conocerlo no se enamora de él. Entonces hay tantas cosas que nosotros estamos planificando ahora de remover otros repertorios y otras cosas, pero de momento estamos tratando de enfocar toda la energía en esto, en Zarzuelas sin Fronteras, porque da mucho de sí Zarzuelas sin Fronteras. Hay mucho repertorio dentro de la zarzuela que hay que desempolvar, dar a conocer y darle otra frescura, porque eso es importante. Yo creo que también los géneros van durmiéndose porque no nos reinventamos, no les damos otro aire, otro concepto. Yo creo que es muy importante ese nuevo aire que hay que darle, no solo a la zarzuela, a otros géneros donde la juventud no se implica porque no conoce, porque no lo ve atractivo, o porque cada vez la gente, cuando va a un espectáculo, más que deleitarse, muchas veces va a divertirse también. Entonces hay que jugar un poco con todas esas líneas para que la gente se sienta identificada con este repertorio, que además, si se enfoca desde ese punto de vista, hay cosas en las otras que son súper divertidas, pero hay que saberlas combinar con las otras que también dan otra enseñanza, y así poder abordar los distintos públicos. Pero una de nuestras misiones, yo creo que es no solo despertar esa pasión por la zarzuela, sino atraer a la juventud y a las personas que no conocen tanto el género a que nos acompañen, porque de verdad merece la pena. Son cosas que no deben morir, todo lo contrario, que deben estar fortalecidas. ¿Pensáis que la lírica es un género muy español, el mundo de la lírica? Y en cambio parece que, o de la zarzuela, parece que no se le da la importancia que tiene, porque hay grandes compositores dentro del género de la zarzuela, ¿no? Yo creo que se están haciendo diversas producciones, pero parte un poco de los recortes presupuestarios y todo esto han hecho que cada vez, lamentablemente, la zarzuela se produzca con menos recursos. Al producirse una zarzuela con menos recursos, o un concierto de zarzuelas con menos recursos, los factores bajan de nivel. ¿En qué sentido? No se puede hacer una escenografía en condiciones, sino que hay que hacer una sugerencia de escenografía, o unos vestuarios que no corresponden realmente a la época, porque no hay como pagar un vestuario verdadero de la época a la que corresponde la zarzuela. Toda esta falta de recortes, todos estos recortes que está sufriendo la cultura, la falta de apuesta de los empresarios independientes, también porque hay un público que se va desilusionando, es un pez que se va mordiendo la cola y que hay que tratar de salir de esa onda, de darle otro enfoque. Yo creo que la manera más fácil, digo yo, más fresca de poder ir a esto es empezar a hacer recitales donde se vayan rescatando las cosas más conocidas y las menos conocidas de la zarzuela, y poco a poco ir un poco estimulando la autogestión. La autogestión, yo no quiero aquí hacer discursos políticos porque yo creo que no nos corresponde, pero sí a través de esos hechos hacer un llamado de atención a las entes culturales a que sí se puede apostar por la cultura y a que es autogestionable, que puede dar números para poder hacer un espectáculo, que no siempre en la cultura se debe perder. Es una inversión del Estado en la cual se pierde dinero siempre. No debe verse desde ese punto de vista.
Yo creo que es darle un aire de frescor a las producciones líricas para que sea comercial, para que el público vaya como si fuera al cine, se divierta como si fuera al cine y se pueda pagar, autogestionar. Yo creo que hay diversos, de esto podría hablar en 14 pasos, de poder darle ese, pero eso yo creo que lo vamos a hacerlo en otro programa. En otro programa. Hoy tenemos algo tan importante como hablar de esa Zarzuela Sin Fronteras, de esos conciertos, de esos encuentros que también lleváis a cabo, ¿no es así, Héctor? Correcto. Ahora, bueno, tenemos como proyecto, como antes ha señalado Katia, el proyecto de julio, pero no queremos que eso quede ahí, ni muchísimo menos. Jorge y yo estamos luchando mano a mano para que, sobre todo, que eso no quede ahí, que intentemos sacar gran cantidad de conciertos. Siempre, claro, como estaba comentando Jorge, no es fácil. La situación que tenemos pues no es sencilla de abordar, y efectivamente, como comentaba Jorge, el tema de que, como la situación no es fácil, el tema de recortes y demás, al no ser fácil, todo baja también en cuanto al nivel interpretativo, la calidad que se puede ofrecer. Entonces es efectivamente la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nosotros queremos un poco intentar romper todo eso, y dentro de las circunstancias que no son muy favorables, pero intentar sumar fuerzas para que este concierto que dimos como bienvenida, digamos, al público de nuestro proyecto y demás, ahora hacerlo en julio, y nos están empezando a salir con mucho esfuerzo, pero conciertos, y la idea es llevarlo a muchísimos más sitios, desde luego, porque efectivamente la zarzuela es un género muy nuestro, muy español, y es un género que sí que es verdad que a lo mejor la imagen que hemos tenido siempre de él, quizá por culpa a veces también nuestra, de los propios músicos, y yo lo digo como músico, creo que a veces la zarzuela lo hemos... Claro, yo como he tocado también en banda y demás, sé que también la opinión de mucha gente de que la zarzuela como que parece algo bajo, ¿no? Algo de las banditas y no es así. La zarzuela es muy respetable y tan importante como lo puede ser para un alemán, puede ser su ópera. Aunque no lo podemos comparar, ni muchísimo menos, porque no son comparables, no es comparable con Wagner ni con Puccini o para un italiano, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestro género lírico español, que es la zarzuela, es tan grande, lo puede ser, y lo es quizá tan grande como la ópera. De hecho, tenemos grandes casos en final del siglo XIX, principios del XX, grandísimos compositores que hicieron lo que se denominaba entonces la zarzuela grande, que eran zarzuelas tanto en duración como en calidad, como en orquestación, como en la calidad interpretativa que se pedía, incluso empezando por el director de orquesta. Grandes zarzuelas que exigían de un nivel interpretativo tan grande como la ópera italiana o alemana. Entonces, incluso entonces ya se buscaban obras, género chico que le llamaban, obras mucho más pequeñas, que fueran más económicas, más accesibles para la gente, porque no se podía llevar a cabo obras tan grandes. Entonces creo que es importante que valoremos lo que es nuestro, porque es muy grande. Además que cualquier persona que dé el Campillo, fueron bastantes, o al menos vi algunas caras que conozco a este concierto de zarzuela que se llevaba a cabo en las cigarreras, dentro de Zarzuela sin Fronteras. Fue una auténtica maravilla, porque fue un recorrido por grandes compositores de la zarzuela de nuestro país, pero también con esas pinceladas de esa zarzuela de época colonial de Venezuela, ¿no? Al menos así lo entendí, no sé si estaré en lo cierto, y realmente creo que, como bien comentas, sí que debería de haber esa involucración por parte de todos, porque al fin y al cabo es algo muy nuestro. Sí. A ver, la idea de Zarzuela Sin Fronteras, por cierto, recalcar que esto fue el 22 de mayo y que, por suerte, pues hay gente que está apoyándonos ahora para repetir el concierto el día 19 de julio en el Real Casino de Alicante. Repetimos en un sitio un poco más pequeño, pero no por ello con menos encanto. El día 19 de julio repetimos Zarzuela Sin Fronteras. Este concierto lo que enfocaba era, o es, transmitir lo que la zarzuela llevó a los países, al resto de países hispanoamericanos. En este caso incluimos en el repertorio zarzuela cubana, que hay unas maravillas de zarzuela cubana, tanto de Lecuona como de otros compositores. Sí. En este caso pusimos dos romanzas de zarzuela cubana y una romanza de zarzuela venezolana, que
Actualmente se conoce como el segundo himno nacional de Venezuela, que es el Alma Llanera. Pero no solo también por la herencia que la zarzuela española ha dado a los países hispanoamericanos, sino también enfoca a Zarzuela Sin Fronteras la herencia de otros países a la zarzuela española. Es decir, los textos que han utilizado muchas de las zarzuelas son textos de extranjeros, como por ejemplo La Canción del Olvido, que tiene un texto que se desarrolla en Nápoles, Katiuska, que es un texto que se desarrolla en Rusia, y además es un hecho histórico de la época del zar y todo esto. Quiere decir que tanto la zarzuela española ha absorbido culturas extranjeras como ha aportado a la cultura hispanoamericana muchos de sus encantos, muchos de sus virtudes. Y esto es más o menos el concepto de este formato lírico que hemos desarrollado ahora el maestro y yo. Y lo que sí queremos es en cada recital, que afortunadamente están surgiendo ya nuevas fechas y todo esto, ir cambiando un repertorio por otro para ir mostrándole al público las cosas nuevas que queremos mostrar. Tanto por zarzuela extranjera como zarzuela de otra época, que estábamos hablando ayer de eso es. de zarzuela que es desconocida, incluso estábamos hablando de la zarzuela barroca y de todos estos géneros que yo creo que merece la pena rescatar. Hay una cosa que vamos una romanza que queremos introducir ahora, que corresponde a la trilogía de los fundadores. Es una romanza del Diablo en el Poder, que realmente tú oyes y la forma musical es belcantista totalmente. No, la zarzuela, lo que pasa es que se han dormido muchos títulos y han quedado los más relevantes o los que han calado más en el público, todo esto, pero en este caso el Teatro de la Zarzuela ahora mismo está haciendo una labor buenísima de difundir estos tres títulos, que es el Catalina, el Dominó Azul y el Diablo en el Poder. Yo creo que eso es parte de la labor que tenemos que desarrollar, rescatar todos esos valores. Es cierto, no hace mucho visitaba Madrid y se estaba llevando un gran homenaje al maestro Guerrero en el centro de la villa. La verdad es que es muy interesante cuando la zarzuela se mueve, pero si me permitís, yo creo que es mucho más interesante que Alicante tenga gentes como vosotros que la están moviendo, que no tenemos que ir a Madrid ni a ninguna parte, y que aquí podemos también gozar, y doy fe muy de ello, de unos conciertos, de un concierto magnífico, ¿no? A mí me gustaría un poco, llegando al final, cierto que a veces se necesitan muchas horas de preparación, porque pues, por ejemplo en tu caso, Héctor, desde muy pequeño ya de lleno en el mundo de la música, con composiciones, piano, porque no sé si conocen a Héctor, pero Héctor es todo un virtuoso en el piano, y a veces no somos profetas en nuestra tierra, no se tiene esa sensación. No sé, tengo esa sensación a veces. Decías antes lo de Madrid, y es curioso que en todas las épocas, como que siempre hemos tenido esa mentalidad de, por ejemplo, en Centro Europa, pensaban que París en el siglo XIX era la cuna, que lo era, quizá, o en Alemania pensaban que Berlín o Viena, ¿no? Y quizá que cuando salen personas, no nos vamos a poner nosotros, pero bueno, modesta parte, pues personas que trabajamos, que luchamos por lo nuestro, efectivamente el centro puede ser en cualquier momento, cualquier sitio, no hace falta, efectivamente, como decías, que a veces nos vendemos mal o no defendemos. Profetas, es como si no nos valoraran, es decir, pues sin ir más lejos, en vuestro caso, que realmente yo les invito para el próximo día 19 en Alicante, en el Real Liceo Casino, o sea, el casino de la Explanada, propiamente el que está en la Explanada, no en el puerto, el de la Explanada, que es que en Alicante a veces nos liamos con esto de los casinos. Pues ahí va a haber un magnífico concierto que van a quedar maravillados, damos fe de ello, pero a veces lo que, digamos, más en mi caso tristeza y hace pensar es precisamente por qué no se valora mucho más lo que tenemos aquí al lado,
que no está la excusa económica, que a lo mejor el caché de traer un cuadro de lírica, de flamenco, de lo que sea, de cualquier capital lejana, hay unos desplazamientos obvios y aquí no están. Ya se está trabajando en este ámbito, con lo cual ya hay unos costes que igual no se contemplan. Claro. Y parece que es como si dejáramos de lado lo que tenemos. Oh, sí, dinero, a ver, objetivamente dinero si se utiliza bien y si se gestiona bien, sí. Soy de la opinión que creo que sí se pueden hacer muchas cosas, claro, y no hace falta gastarse grandes cantidades de dinero, en fin, con proyectos de otra índole, de lo que sea, pero que aquí hay mucha gente que está trabajando y que intenta trabajar, creo que mejor dicho, intenta hacer cosas y le es muy complicado. Le es muy complicado por la situación que tenemos y que hay muy poquito apoyo. La verdad es que hay una cosa que nosotros hemos acordado es siempre los precios hacerlos muy populares, muy accesibles, para que todo el mundo pueda tener una oportunidad de ver estos espectáculos. Una de las grandes satisfacciones es que mucha de la gente que ha ido a este recital, gran parte de ellos, gente que nunca había ido a un recital de zarzuela o que no conocía ni siquiera lo que era la zarzuela, se ha quedado, se ha quedado, o sea, con ganas de repetir. Pero no porque seamos nosotros, es porque realmente la música es hermosa. Y si la haces con amor, y si la haces con todo el nivel que te puedas permitir, la gente lo aprecia. Realmente lo que hay es que darle ese aire, darle ese oxígeno. Esa es una de las satisfacciones principales de un artista. Poder acercar y enamorar a gente que no era asidua a cierto género, a que pueda verlo desde otro punto de vista, ¿sabes? En estos días salió una crítica que decía, de una Luisa Fernanda que hice en Cartagena, muy buena la crítica, por cierto, donde decían un Vidal del 2014, pero un Vidal del 2014, después me explican que porque siempre la gente se ciñe por un patrón y no le das una renovación a un personaje de una zarzuela. Siendo conservador y siendo un poco fiel a lo que es el texto, siempre hay que darle un aire distinto a los personajes para que la gente lo vea de otra manera, porque los tiempos van avanzando y no es igual ver una película de los años 60 a ver una película actual basada en los años 60. Totalmente de acuerdo. Las películas ahora mismo, claro, para poder hablar de los años 60 tienes que darle un enfoque moderno, porque si no el público no lo digiere. Tal y como era la película antigua. Inclusive la fisonomía de los propios actores o actrices no dan ese patrón. Sí. Hablando de eso, incluso los prototipos de los cantantes líricos actuales está cambiando a los prototipos físicos de los cantantes de antes. El mundo va cambiando, los medios de comunicación son distintos, cada vez son más y son más rápidos, con lo cual es mucho más fácil sentarte en la televisión, ir al cine. Todo es tan accesible que hay que dar las facilidades a que la gente pueda disfrutar del género, sintiéndose como si estuviera en el salón de su casa viendo cualquier película de domingo, cualquier película de sábado. Yo quería resaltar una cosa, Katia, al hilo de lo que estábamos diciendo de la dificultad que tenemos, ¿no? Quería señalar y dar las gracias a mucha gente que nos está... Claro, estoy en Campello y tengo que decirlo, ¿no? Aparte porque lo merecen. No solamente gente de Campello, sino mucha gente que más Jorge sabe perfectamente, que nos está apoyando muchísimo en cuanto a lo que estaba comentando él del tema de las entradas y demás, ¿no? Que la verdad es que son bastante económicas y bastante accesibles y demás, ¿no? Mucha gente que nos está apoyando cuando llega un concierto, como por ejemplo se demostró el primer concierto que hicimos de presentación de Zarzuela Sin Fronteras, muchísima gente de mi coral, de la coral de mayores, muchísima gente que unos van llamando a otros de otras agrupaciones corales, de academias, de tal, mucha gente que por amistad y por respeto y por cariño nos está ayudando y, en fin, eso hay que señalarlo. Es muy importante lo que estás señalando y en cambio... porque realmente creo que cuando se nota ese apoyo pues uno se lleva una inmensa alegría, por supuesto, sí. Pero si analizamos y miramos más allá, el gran premio y la gran satisfacción lo tienen esas personas que van por, mira, voy a colaborar, que me han dicho que vaya, que es bonito, y luego se van de ese concierto, salen con esa sensación de plenitud
que dicen, es que en hacer otro, repito, Sí. creo que el gran premio Sí. es para Haces esa fidelidad, persona. creas fidelidad. ¿Verdad? Ya no va a ser por el precio, pero desconocido. creas fidelidad. Es un doble compromiso. Nosotros tenemos un Sí, doble ¿verdad? compromiso porque solo en el escenario nosotros damos lo mejor de sí, pero también para que haya una continuidad. El compromiso de la continuidad depende del nivel artístico que tú puedas dar. Eso a través de todos los ensayos que tú has comentado y todo. Aprovecho también de darle las gracias a ABA, a la Asociación de Venezolanos en Alicante, al Club de Leones y al Real Casino de Alicante, que están ahora apoyándonos, uniendo fuerzas con nosotros para llevar a cabo el recital del 19 de julio. Bien, pues esperemos, claro que sí, estaremos allí. Como siempre, un placer haber compartido estos minutos adentrándonos en algo tan bonito, tan interesante como es un género musical que se mire por donde se mire, es como muy español, muy nuestro, y lo más importante de todo, que tenemos grandes barítonos, grandes intérpretes de lo que es este género de música, de lo que es este tipo de música en el Campello, en Alicante, y que ya saben que esa próxima cita es el próximo 19 de julio. Muchísimas gracias. Importante, antes de cerrar, Sí, simplemente claro que la sí. gente que quiere una información adicional, tenemos una dirección de Facebook que es Zarzuela Sin Fronteras. Se ponen Zarzuela Sin Fronteras en la barra de Facebook, aparece nuestra página individual, la cual va informando, actualizando información y irá determinando los puntos de venta, el precio de las entradas y todo lo que la gente vaya Gustando queriendo. de saber, ¿no? Sí, sí. Teniendo algún interés concreto de saber. Importante, sí señor. Muy importante. Pues hoy hablábamos con Jorge Páez, barítono, cantante lírico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Jorge, como siempre, esperemos que no sea la primera vez. Gracias. Y ya sé que estás apuntada para el 19, que vas a volver a ver el recital. Hombre, creo que no ir sería terrible, sería como se suele decir por fuerza mayor, porque Gracias. no sé si en aquella época ya andabas por nuestro país y Héctor, no sé si lo recordarás, pero hace muchísimos años Televisión Española sacó un formato que era íntegro, dedicado al mundo de la zarzuela, y hizo grandes composiciones teatralizadas pero cantando al mismo tiempo, como Bohemios, La Revoltosa. Sí, lo tuve. Creo que tengo la esa colección, por ahí. sí, ¿verdad? En versión película. Sí. Casi a blanco y negro. Casi. Sí. Y bueno, la verdad que yo recuerdo que aquella colección en casa me miraban cuando me veían bajo el brazo con aquellos discos diciendo, rarita que es la nena. Nos ha salido rara. Sí, porque no era muy normal, pero yo me reconozco que me sentía muy fascinada y lo comento a modo de anécdota con un actor que procedía del mundo, no sé si esto lo conoceréis, del mundo de las fotonovelas, que se llamaba Mario Vía, y de una actriz de televisión española que era Maribel, le hizo cuando se hacía Estudio 1, era una actriz de teatro que hacía muchísimo Estudio 1. Bueno, pues me acuerdo con aquel Bohemios en París y todo lo que les sucedía, que bueno, hay muchas óperas que quizás, zarzuelas, quizás se ha conocido el título, pero es muy cierto que hay otras mucho que son igual de buenas y quizás no son tan conocidas. Pues obviamente aquí tenemos a Zarzuela Sin Fronteras para rescatar cantidad de esas piezas que también sé que lo hacéis. Es tan sin fronteras que está Venezuela y España unida a través de nuestras nacionalidades. No hay agua. No hay agua por medio. No hay agua por medio. Un charquito muy pequeño. No hay líneas limítrofes en el recital. Muchísimas gracias. Continuaremos Gracias por tu invitación. hablando de zarzuela y de tantas y tantas cosas. Muchísimas gracias por tu Gracias. invitación.